Hace cientos de años existió un imperio de este lado del continente americano, cuyo poder eclipsaba a las demás civilizaciones. Se cuenta que venían del mítico Aztlán, lugar de las garzas, y que cuando encontraron un águila parada en un nopal, devorando una serpiente, sería el lugar idóneo para construir su ciudad más importante. Fue así que el imperio mexica construyó una metrópolis inmensa, con puntos estratégicos como Azcapotzalco o Tlatelolco, y por cientos de años no hubo poder que los dominara. Todo cambiaría con la llegada del imperio español, quien derrotó al ejército azteca, ayudado por otras tribus dominadas por los mismos, cambiando la historia para siempre. A menudo se preguntan que qué hubiera pasado si España no invadía México Tenochtitlan, y lo que yo te puedo afirmar, si eres mexicano, es que muy probablemente tú no existirías, ya que somos una mezcla de sangre azteca con española. A nosotros nadie nos invadió, ni existíamos. El imperio mexica o azteca tiene en su haber una enorme cantidad de misterios que se pueden elaborar a manera de iceberg. El día de hoy te contaré algunos. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque iGoyo Destroys presenta el iceberg de México Tenochtitlan. Comenzamos con un tema muy conocido por todos los mexicanos. Seguramente recordarás que en la escuela te dijeron una y otra vez que a Cuauhtémoc le quemaron los pies, y por lo menos cuando yo iba en la primaria, generalmente ese dato venía seguido de un chiste malo que afirmaba que le quemaron los pies a Cuauhtémoc para que ya no jugara fútbol. En fin, la historia básicamente cuenta que cuando los españoles finalmente capturaron a Cuauhtémoc, último emperador mexica, estos le exigieron que les diera el oro que había ocultado. Cuauhtémoc, a pesar de la tortura, jamás dijo la ubicación de este, y supuestamente este tesoro se quedó perdido por cientos de años. Todo cambiaría cuando se comenzó a construir la línea 2 del metro de la Ciudad de México, que si eres usuario asiduo de esta, sabrás que esta línea pasa por donde alguna vez se ubicó parte del imperio mexica. La leyenda urbana afirma que cuando se estaba haciendo la excavación profunda de la parte subterránea de la línea 2, finalmente fue encontrado el tesoro oculto de Moctezuma, un tesoro lleno de oro y piedras preciosas que fue buscado por cientos de personas durante cientos de años. Sin embargo, sigue siendo un misterio dónde fue que fue enviado luego de haber sido encontrado. Dime en la sección de comentarios tú qué hubieras hecho, entregar el tesoro al gobierno o quedártelo. Otro de los más grandes misterios que rodea al imperio azteca y a México Tenochtitlan es el mítico lugar llamado Aztlán, que como mencioné previamente significa lugar de las garzas. Según la leyenda azteca, el dios Huitzilopochtli le ordenó a los habitantes de Aztlán que deberían irse a tierras nuevas y fundar una nueva ciudad cuando encontraran un águila parada en un nopal devorando una serpiente. También afirmó el dios que desde ese momento los aztecas dejarían de llamarse así y pasarían a ser mexicas. Fue así que los nuevos mexicas salieron de lo que se cree era una isla en algún punto de México y zarparon a la aventura. ¿Quieres saber cuánto tiempo tardaron en encontrar la señal? Más de 200 años, así es. Hubieron generaciones de aztecas que nacieron, vivieron y murieron buscando el nuevo sitio. Finalmente, alrededor del año 1300, los aztecas finalmente encontraron la señal y fundaron México Tenochtitlan. Pero, ¿dónde quedaba exactamente Aztlán? La realidad es que nadie lo sabe. Es más, algunos afirman incluso que es un mito. Inclusive, el emperador Moctezuma, inspirado por la curiosidad, ordenó una travesía para encontrar el nuevo sitio de origen de los aztecas, regresando entre sus pasos. Pero luego de llegar a la ciudad de Tula ya no supieron qué hacer, puesto que no existía ningún registro que pudiera dar indicios de la localización de Aztlán. Al día de hoy se sospecha que podría encontrarse en el estado de Nayarit, en lo que hoy podría ser Mexcaltitán. Dime, ¿te gustaría que algún día fuéramos a investigar sobre el paradero de Aztlán? Cuéntamelo en la sección de comentarios. Bajamos un peldaño más para conocer otro misterio de la civilización azteca, y no solo de esta, sino de las civilizaciones mesoamericanas en general. Pero primero cuéntame en la sección de comentarios, ¿a qué zonas arqueológicas de México has ido? Seguramente, si eres de la Ciudad de México o sus alrededores, has visitado la zona de Teotihuacán, en donde se encuentran las pirámides del Sol y de la Luna. También, seguramente pensarás que esta ciudad pertenece al Imperio Azteca, así como Tenochtitlán o Tlatelolco, y seguramente cuando la viste por primera vez quedaste maravillado. Pues déjame decirte algo, los aztecas también.
Así como lo escuchas, los aztecas no construyeron Teotihuacán. Cuando ellos se encontraban buscando el lugar para construir Tenochtitlán, se encontraron con esta ciudad completamente en ruinas y quedaron tan maravillados que la adaptaron a su mitología, afirmando que esta ciudad alguna vez fue de los dioses y que fue ahí donde se decidió el futuro de la humanidad. Hasta el día de hoy no se sabe qué civilización construyó Teotihuacán o cuál era su nombre verdadero, ya que este nombre fue dado por los aztecas. Se cree que la civilización teotihuacana tuvo sus primeros asentamientos un milenio antes de la llegada de los aztecas y su esplendor terminó 400 años antes de la llegada de los mismos. Por eso, los aztecas encontraron la ciudad en ruinas, dando origen a la leyenda mítica de Teotihuacán. ¿Sabías esa historia? ¿Alguna vez viste la serie de The Walking Dead? Muchos afirman que la serie murió luego de la guerra contra los Salvadores, un grupo liderado por Negan, quien buscaba otras comunidades de sobrevivientes en el apocalipsis zombie y los entre comillas salvaba de ellos mismos, es decir, mediante un tributo, que consistía en la mitad de sus cosechas o bienes. Negan los salvaba de morir a manos de su ejército. Suena bastante cruel, ¿no crees? Además de absurdo. Imagínate que existiera en la vida real algún tipo de movimiento que motive el salvarte de algo que te van a hacer si tú no obedeces órdenes. Sería absurdo, completamente. Pero en fin, los aztecas eran los salvadores de Mesoamérica. Básicamente se dedicaban a conquistar pueblos y obligarlos a pagar tributo para que no los asesinaran. ¿Sabías esa historia? Fue por eso que, cuando los españoles llegaron, muchos pueblos mesoamericanos se aliaron con ellos para quitar de la vista al imperio azteca que tanto daño les había causado. Claro, si escuchas la historia solo de un lado, los españoles serán los malvados que vinieron aquí a conquistar, pero si escuchas la versión de, por ejemplo, los tlaxcaltecas, ellos dirían que los dioses escucharon sus plegarias y mandaron a Cortés para que los ayudara con el temible ejército azteca. Todo depende del cristal con el que se mire, ni tan buenos ni tan malos. Por eso, exigir disculpas a los españoles por la conquista cae en lo burlesco. Precisamente por esto, además de que, como dije al inicio del vídeo, somos mezcla de españoles e indígenas, nosotros no somos el pueblo azteca que fue conquistado. De la mano del peldaño anterior, es hora de hablar de uno de los eventos históricos más sanguinarios en la historia, la matanza del Templo Mayor. Existen varias versiones de este hecho, pero la que más sentido tendría para mí es la siguiente. Si quieres conocer otras versiones, simplemente googlea Masacre del Templo Mayor. Mientras se acercaban las fechas para que los aztecas, ya dominados por los españoles, celebraran la ceremonia del Toxcatl, una ceremonia para las cosechas, Pedro de Alvarado, encargado en ese momento de la infantería española, ya que Cortés estaba en el Golfo de México librando una batalla contra otro grupo español que lo quería capturar. Ya les contaré por qué en otro vídeo. Los rumores de que los mexicas aprovecharían eso para derrocar al separado ejército español eran grandes. Después de todo, pocos soldados se habían quedado en Tenochtitlán. Fue por ello que Alvarado ideó un plan para evitarlo. Accedió a que los aztecas realizaran su ritual en el Templo Mayor, y cuando estos lo realizaban y se encontraban totalmente desarmados, los españoles los atacaron a muerte, sin importar si habían hombres, mujeres o niños ahí. Con sus espadas fueron asesinando a todo azteca que veían. Según los escritos del franciscano Bernardino de Sahagún, esto sucedió así. Cito: al momento, todos los españoles acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos, con las espadas los hieren. A algunos les acometieron por detrás, inmediatamente cayeron por tierra, dispersas sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza, les rebanaron la cabeza enteramente, hecha trizas quedó su cabeza. Pero a otros les dieron tajos en los hombros, hechos grietas, desgarrados quedaron sus cuerpos. A aquellos hieren en los muslos, a estos en las pantorrillas, a los demás allá en pleno abdomen. Todas las entrañas cayeron por tierra y había algunos que aún en vano corrían, iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos. Anhelosos de ponerse a salvo, no hallaban a dónde dirigirse. Luego de esto, los aztecas sitiaron a los españoles y cuando Cortés volvió, tuvo que retirarse en la famosa Noche Triste. Quedan 3 peldaños en este iceberg y en 2 de ellos hablaremos de uno de los tabús más grandes que existen en el mundo moderno: comer carne humana. Primero hablaremos de un castigo que se le daba a los violadores, el zacahuil. Es curioso que tanto este puesto como el que sigue hablará de platillos que hasta hoy se siguen comiendo, obvio,
sin la carne humana. El zacahuil era un castigo que se le daba a los depravados que abusaban de las mujeres. El violador era capturado para posteriormente envolverlo en masa de maíz y salsa para luego meterlo en hojas de plátano y comenzar la tortura en la cual el delincuente era cocinado vivo. Entre atroces gritos de dolor la gente celebraba la justicia y al final el tamal del violador era ofrecido a la víctima y a sus familiares, quienes lo comían gustosos. Hablemos ahora del otro platillo típico de la comida mexicana, el pozole, que a diferencia del pozole actual, además de que claro, este no se hace con carne humana, era un platillo que se realizaba únicamente una vez por año, cuando comenzaban las ofrendas a los dioses por una buena cosecha. El desarrollo del platillo comenzaba cuando guerreros aztecas capturaban un enemigo. Este fungiría como el sacrificio para las cosechas. Como ya sabrás, el hombre era sacrificado sacándole el corazón frente a una multitud sedienta de sangre y posteriormente se comenzaba la preparación. Diversas partes del cuerpo del sacrificio eran usadas para diversos elementos del platillo. Los brazos eran cocinados para el guerrero que capturó al enemigo, los muslos eran para el emperador Moctezuma y el resto se cocinaba con el maíz, dando un manjar a todo el pueblo azteca. Cerramos el iceberg con una leyenda bastante oscura, una leyenda casi olvidada que, aunque es muy probable que sea falsa, su escasez de información la vuelve en extremo interesante. Esta leyenda afirma que Quetzalcóatl existió en verdad, pero fue asesinado por el ejército español. Así es, tal como si se tratara de un cuento de Tolkien donde Quetzalcóatl tomaba el lugar de algún dragón. Se dice que este ser existió en verdad, pero que murió en tiempos de la conquista. Imaginen, si lleváramos esto al siglo XXI, donde por imposición española los mexicanos creen en el Dios católico y que de pronto otro ejército con mucho más tecnología se enfrentara a ese Dios y lo terminaran venciendo. Solo piensen qué pasaría con la fe de las personas, no quedaría ni un gramo de esperanza, igual y por eso perdieron los aztecas a pesar de ganar en número. Otros afirman que Quetzalcóatl era un sacerdote que se hacía llamar a sí mismo Dios. La gente le creía y cuando murió a manos de los españoles, en lugar de que los aztecas vieran que en realidad no era Dios, pensaron que su Dios había muerto y no había más esperanza. ¿Qué te pareció este iceberg? Cuéntamelo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el vídeo, ya saben, denle like, compártanlo, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, apoyen al canal para que aparezcan aquí al finalizar los vídeos. No olviden que hay a veces sorteos exclusivos para los miembros del canal. Es mucho más fácil que ganes ahí, ¿vale? Por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroy, tengo los mejores seguidores del mundo, son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.